Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Como vieron, empezamos de una forma diferente. Estábamos viendo un fragmento y el fragmento corresponde a una película notable de las tantas películas extraordinarias que hizo Max Linder. A menudo Linder es un poco ignorado en la historia del cine, no para quienes se dedican estrictamente a la historia del cine, pero sí para aquellos que no se dedican eventualmente a la historia del cine, pero que de inmediato, a la hora de pensar sobre la historia del cine, y en el cine de los cómicos, de la era del silencio o del cine mudo, de inmediato cuando pensamos en ese tiempo, son Chaplin, sin duda alguna, y Keaton. Son los dos grandes cineastas, actores, inventores de formas, además de esa primera parte de la historia del cine. Pero Linder fue otro, de la misma importancia, de la misma talla, sin duda alguna. Linder estuvo al lado de ellos, es uno de los más grandes de la historia del cine. La película elegida no es al azar, tiene que ver con algo que vamos a tratar a lo largo de este programa, que está dedicado en principio no a los perros o a las mascotas en general o a la relación de los animales con nosotros, con los hombres, con las mujeres en general. No. Está relacionado el programa secretamente, si se quiere, porque las dos películas que vamos a hablar son muy distintas. El programa está relacionado con la conformación de los vínculos, es decir, la forma de establecer el afecto, a veces entre las personas, lógicamente, y a veces con los animales. Pero una película es sobre una tragedia que ya hemos tratado, la película es Esquirlas. Nunca habíamos hecho una crítica, sí habíamos entrevistado a la directora, por eso ahora nos vamos a dedicar a pensar un poco la película desde otra óptica. Pero viéndolas así, además de que son dos mujeres las que dirigen y que las dos son cordobesas, podríamos haber elegido ese punto, establecer ese punto de enlace. No. Lo que vamos a hacer es pensar las relaciones afectivas, cómo se filman las relaciones afectivas con variables que son muy distintas. Entonces, es por allí. Las películas que vamos a tratar, una es Esquirla, la otra es En compañía. Una tiene que ver con la relación que se establece con los perros, la otra es la relación que se establece en una familia antes y después de una tragedia, que en realidad la familia es simplemente una versión microscópica de lo que sucedió en una ciudad completa. Dicho esto, ahora sí, una cálida bienvenida, y así empezamos en el Cinematógrafo.
pasa nada. Mira, una bomba que se explota en el rato. Firma. Vamos a hacer esa señal, ¿no? Señora. Por el otro lado. Dale vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Suba, señora, agarre. Suba, suba, suba. Suba. No llores, mi amor, no llores que estamos todos vivos. Sácala de acá, sácala de acá. Tranquilo, señora, tranquilo. Como es sabido, en los primeros días de noviembre de 1995 estallaron algunos proyectiles en la fábrica militar de Río Tercero. En ese momento la vida de quienes vivían, los habitantes, los ciudadanos de esa ciudad, conocieron una dimensión de la vida en común absolutamente inesperada. Uno puede pensar o uno puede creer que si en la ciudad en la que se vive hay una fábrica de armamentos, bueno, en una situación excepcional e inevitable, como suele a veces suceder en plantas de fabricación, no solamente puede ser de químicos, cosa que acá también está presente, puede ser una central nuclear, que no es este el caso. Es decir, siempre que existen este tipo de espacios en donde se trabaja con materiales con posibilidades de radiación o de contaminación, una ciudad puede eventualmente o potencialmente conocer un desastre. Lo que sucede generalmente, lo que califica una tragedia de esa índole es si se trata de un accidente o si se trata de algo que excede al mero azar, sino a una planificación. Y esto es lo que de fondo constituyó la trama mafiosa y de corrupción que estuvo ligada al caso de Río Tercero. Eso es de público conocimiento y la película trabaja muy bien las distintas capas que conlleva la tragedia. Es decir, la forma de dirigir la puesta en escena en el caso de Esquirlas es trabajar desde la unidad familiar a la unidad barrial, a la unidad de la ciudad en tanto ciudad, y a propósito de eso trabajar los efectos de lo que sucede en los vínculos, en los vínculos de una familia, y posteriormente de esos vínculos circunscribir la experiencia el impacto de esa situación en esa familia, en ese hogar, a propósito de otro tipo de consecuencias, que son las consecuencias jurídicas, periodísticas, políticas. La película trabaja sobre esas variables y a partir de esas variables entiende lo que puede suscitar una tragedia en el orden social, pero en el orden también de los sentimientos y de los afectos a propósito de una familia. La película de Garayalde es extraordinaria porque en ningún momento un cineasta puede conocer el destino de un material filmado. Lógicamente, cuando Garayalde jugaba con su hermano y su hermana y su padre y su madre al periodismo o a filmarse, jamás podrían haber imaginado en ese momento el destino de una imagen. Esto es extraordinario porque todo archivo potencialmente es mucho más que el primer destino que se cree que habrá de tener. En el caso de las filmaciones domésticas, no es otra que la de tener un recuerdo en el que se pueda volver a él para justamente conmemorar, recordar una época, un tiempo vivido, un segmento en la vida, simple vida de una familia. Pero cuando eso es atravesado por una explosión
Una explosión que cambió la fisionomía de una ciudad, como es el caso de Río Tercero. Lo que de inmediato podemos entender es que un documento, un archivo, no solamente tiene una dimensión íntima, personal, familiar, sino que puede al mismo tiempo albergar, cobijar allí una potencia social, comunitaria, política. Y esto es lo que la película, me parece a mí, demuestra de principio a fin. La potencia del archivo, la potencia de las memorias filmadas, no como memorias propias, sino como memorias que participan de una escala mayor del pasado en común con otros, es decir, una forma de la memoria histórica. Esto me parece que es uno de los puntos centrales de la película, a lo largo de toda una vida, que se va filmando, incluso antes, durante y después se siguió filmando, jugando a filmar. Pero claro, el tratamiento del montaje sobre eso filmado cambia la dimensión lúdica de esas imágenes o afectiva de esas imágenes y las transforma en un documento social y político. Vemos lo que sucede después de la explosión en la casa y en las casas en general. Vemos lo que sucede con el pueblo en su conjunto y la relación de ese pueblo con los políticos, en el momento que va Menem a visitar y decir que está todo bien. Lo que sucede con los jueces, lo que sucede con el periodismo que informa de lo sucedido, todo eso está. Pero yo creo que el secreto de esa película no es que enuncia desde un sentido de denuncia, cosa que no prescinde de esa potencia cinematográfica. Pero la articulación de esa denuncia es justamente demostrar la alteración de la gramática secreta de los sentimientos en el seno de una familia. Los efectos que habrá de tener no solamente la explosión, sino la petroquímica, la empresa que trabaja allí, con químicos y que contamina, en la vida de las personas que viven en la ciudad y de la familia. Habrá pérdidas. Y de pronto esas pérdidas en la película se transforman posteriormente, al mirarlas desde hoy, para ustedes, para mí y sobre todo para la propia directora, en un concierto de espectros que son muy cercanos y que son tan cercanos que no nos puede a nosotros como espectadores dejarnos distantes e inermes. Todo lo contrario, es imposible frente a algunos fragmentos de Esquirlas no sentirse absolutamente conmovidos, porque lo que vemos es algo que siempre el cine tiene en tanto que registra un bloque de tiempo. En este mismo momento yo estoy aquí, pero esta imagen en el futuro me transforma a mí potencialmente en un espectro. La característica de filmar es que los vivos habrán de ser más tarde en esa imagen un espectro, un fantasma. Y esa es probablemente la fuerza espiritual, digamos, que tiene Esquirlas, una película extraordinaria. Se puede ver en los cines, ahora de todo el país. Hola, amigo de Cali. Acá estábamos jugando. Estábamos disfrutando de las vacaciones. Sí, porque ya se terminan. Mejor ¿Por qué dicho. tenés el pelo así? Lo que pasa es que me sacaron del baño. Me había lavado con champú liviano. Uy, qué curioso ese champú liviano. Sí. Mira qué bueno.
Ada Frontini hizo una película notable hace un par de años titulada Escuela de Sordos. Una película genial porque, bueno, seguía justamente la vida cotidiana de una maestra vinculada a la enseñanza de señas y alguien que no podía comunicarse como generalmente nosotros nos comunicamos, y conquistaba algunos momentos, algunas escenas, la experiencia, cómo transmitir una experiencia que nos resulta, al menos a la mayoría, lejanos. Acá pasa algo diferente, puesto que en general todos nosotros en algún sentido hemos interactuado a lo largo de nuestro tiempo con perros. Hemos tenido perros, vemos perros en la calle, el perro se nos acerca, los saludamos, o nos ladra, o les podemos tener miedo, pero la relación con los perros de todos los animales, más que un gato, es por lo pronto habitual. Los perros están en las casas, están en las calles. Los gatos también están a veces en las calles, pero en menor medida. El perro es una presencia y tan solo basta caminar por las calles de Córdoba, en el centro, en los barrios, para que podamos de inmediato reconocer un perro. Bueno, sobre esa base, sobre ese lugar común, es el que elige Frontini para explorar y en ese sentido desnaturalizar la relación que podemos entablar con los perros. Una relación que es notable en la película porque yo creo que el gran secreto de este film es ir más allá de la relación de amo y mascota, es decir, la relación, digamos, asimétrica entre quien decide mucho sobre la vida del perro y el perro, sino que el punto aquí es la simetría entre los dueños de los perros y los perros, que ya dejan de ser dueños, sino que se transforma en una unidad afectiva. Hay un contraejemplo en la película que tiene que ver con la vida de los galgos. La historia de los galgos, siempre una historia triste, casi diríamos, de explotación. Y esto la película presta atención en determinado momento para justamente denotar una distancia entre los perros domésticos, los perros adoptados, los perros comprados y los perros que, si bien tienen sus dueños, el fin que cumplen en la vida de esos dueños no es el de aportar una relación afectiva con ellos, sino otro tipo de objetivo en relación de los dueños con esos perros. La película muestra distintas aristas, no solamente desde el punto de vista afectivo, es decir, personas que eligen construir relaciones con sus perros que no son estrictamente parecidas entre sí. Todos cumplen esta situación de simetría, digamos, pero las formas de entablar la relación con los perros son muy distintas. A veces como si fueran casi personas, a veces entendiendo que son literalmente perros y que hay que establecer una relación no de animal doméstico, sino algo más allá. El secreto de esa relación pasa por ahí. Esto se ve fundamentalmente cuando la propia Frontini pasa a cámara y muestra la relación con su propia perra. Eso es un momento extraordinario de la película, que son los últimos 10 minutos. Pero lo otro que hace Frontini, que es muy interesante, es, por un lado, mostrar los perros que están en la calle. Filmar los perros. Primero que nada, ¿cómo filmar un perro? Bueno, la observación, están en la calle. Luego, la relación de los perros con las clases sociales. Un perro no pertenece a una clase social, sin duda alguna, pero sí coexisten y conviven con personas de distintas clases sociales. Por lo tanto, el destino de un perro es muy distinto respecto de una situación social a la otra. Entonces tenemos perros de clase media alta, perros de clase alta, perros de clase más desposeídas o trabajadores también. Es decir, allí vemos otra dimensión.
cómo la relación de las clases o la pertenencia de clases también determina una relación con los animales llamados domésticos y en particular los perros. Esto también me parece que es algo genial, como también las distintas realidades desde el punto de vista de los oficios que tienen los dueños de los perros. Si es lector, si es alguien que se dedica al cine, hay una cineasta en la película, está Aparicio con su perro, por ejemplo. Entonces es un momento muy hermoso, porque además está leyendo un libro extraordinario sobre la intimidad. Entonces es el concepto de intimidad y al animal, es un momento magnífico. Vemos varias veces en la película personas leyendo y el perro acompañando la lectura. Vemos también las personas que viven con 70 perros, como también vemos las personas que viven que va a lo largo de su vida sustituyendo a los perros. O sea, es un abanico verdaderamente multifacético con el que se mueve Frontini. Pero Frontini sabe filmar al animal porque evidentemente ha ejercido a lo largo de su vida una relación con su propio perro y entiende cómo filmar el hocico, los ojos, los cambios de la mirada, la extraordinaria expresividad que tiene un perro a lo largo de tan solo unos segundos, en donde su rostro es una composición gestual con distintas escalas de a veces de reacción que implica probablemente una respuesta a un estímulo donde podemos ver la interacción, la misteriosa interacción entre un hombre, una mujer y ellos, los perros. Wittgenstein, el filósofo, esto se ve muy bien en una película extraordinaria de Derek Jarman, solía decir que un perro no nos puede esperar un día miércoles, pero sí nos puede esperar. Esa distinción es clave, lo que es la diferencia entre nuestra especie y las otras especies, la lengua, el lenguaje. Pero eso no significa que no nos podamos comunicar. No será el lenguaje como nosotros concebimos el lenguaje, pero que un perro cuando nos mira y cuando nosotros miramos un perro hay un entendimiento, yo diría que es irrefutable. Ada Frontini hizo una película notable. Su título es En compañía de los perros. Aí o coelho ali! Ai, eu vi o coelho a passar rápido! Corre! Hace unos años atrás se estrenó una película increíble, que es la que estábamos viendo, titulada Agora Lembrame, y ahora recuérdame. Es una película que tiene múltiples accesos, es algo extraordinario, pero una de las cosas que se podía ver allí era que la relación del director Joaquín Pinto con su marido, Nuno, incluía la vida de los perros, entre ellos el grandísimo Rufus. Y funcionaba la película, uno podía pensarla como una familia ensamblada, en ese sentido, de perros, ¿no? O sea, como una suerte de construcción lúdica de una familia de especies, ¿no? Está el núcleo, el matrimonio, en este caso 2 hombres, y los perros, que eran muchos, y que realmente cuando uno observaba aquella película,
cumplían una función mucho más que decorativa. Era un espacio, el que tenían esos perros, el espacio que se le da, no sé si a los hijos, sino a los perros como miembros estables de una familia, que una familia no es otra cosa que una invención, se dice también que es una institución, pero es una invención en la que circula el afecto bajo una confianza probada o bajo un concepto de confianza que permite ser quien somos e inventar quiénes somos en ese espacio de invención afectiva. Y aquí están los perros. Por eso pusimos esta secuencia y por eso también casi me dan ganas de ladrar y saludarlos, pero no vamos a hacer el ridículo. Simplemente les vamos a decir hasta la próxima, aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele.